Ahora retomamos el tema, pero ya me Dale. diste un pie para una nota que tenemos ahora, porque hablaste de los precios, el gobierno tiene una intención, ya lo anunció, de convocar a un acuerdo de precios y salarios, y ahora estamos comunicados en este momento con Sergio Palazzo, que es dirigente sindical, el secretario general de la Asociación Bancaria. Lo llamamos por varias cuestiones. La primera de ellas es que efectivamente ayer se conoció que el nuevo acuerdo paritario del sector para 2021, que significa un aumento para los trabajadores de los bancos de alrededor del 29%. ¿Es correcto esta cifra, Palazzo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Sí, muy bien. formalizamos un acuerdo que tiene un reconocimiento del 2,1% respecto a la inflación del 2020, que habíamos quedado desfasados en ese porcentaje. Sí. Sobre esa nueva base de cálculo se establece un incremento del 29% en 3 tramos, con 2 revisiones, una en septiembre y otra en noviembre, y se fija el salario inicial, una vez totalizado ese 29%, en 106.500 pesos aproximadamente. Claro. Bueno, este número, 29, es el mismo número que calcula el gobierno, según el presupuesto 2021, que va a ser el número de la inflación para el 2021. ¿Esto es una casualidad? ¿Es un pedido del gobierno? ¿Es un pedido del sector que los salarios aumenten por la misma escalera, digamos, que la inflación? ¿O cómo se llega a este número? Bueno, nosotros venimos formalizando acuerdos salariales que van en línea con la inflación. Aún en una época muy dura como los 4 años de Macri en la presidencia, nosotros no perdimos poder adquisitivo y siempre dejamos resguardado con algún tipo de cláusula de revisión. Si el presupuesto establece 29 puntos y nosotros tenemos una cláusula de revisión ya en septiembre y otra en noviembre, nos estamos garantizando que como mínimo vamos a cobrar la inflación, así que nos parecía razonable poder darle tranquilidad por un lado a los trabajadores bancarios y ayudar en cierta forma a generar tranquilidad también ante algún tipo de expectativa inflacionaria mayor que alguien pudiera plantear, ¿no? Y esto que efectivamente consiguen los bancarios y que ya lo vienen consiguiendo en los últimos años, ¿usted cree que esto se puede generalizar, digamos, para el resto de los sectores? El gobierno no lo dice públicamente, pero sí cuando habla con nosotros los periodistas, en el Ministerio de Economía esperan que este número, el 29, sea la pauta que rija en toda la industria y en los distintos sectores de la economía. ¿Usted cree que esto se puede replicar o es algo particular de los bancarios? Mira, yo lo que creo es que debería incrementarse porque hay muchas actividades que quedaron por debajo de la inflación durante 4 años. La caída del poder adquisitivo del salario real del sector privado fue aproximadamente el 20% en 4 años. Agregale que ha habido en algunas actividades que no pudieron negociar paritarias o tuvieron que negociar alguna suma fija por la pandemia, una nueva caída en el primer año de este gobierno. Entonces me parece que en aquellos casos donde hubo pérdida del poder adquisitivo en el último tiempo, lo que hay que hacer es mejorar los salarios por encima de la inflación, y para eso, bueno, hay números de la actividad económica que están dando cuenta de alguna reactivación en algunos sectores, y en esos sectores habrá que empezar rápidamente a equiparar la inflación y superarla en aquellos casos donde hayan perdido para empezar a recuperar ese poder adquisitivo perdido. Y esto, en este sentido, te lo pregunto porque el gobierno convocó para esta semana, no sé si ya tienen la convocatoria formal, pero en esta semana se va a reunir con las cámaras patronales y las centrales sindicales para empezar a hablar de lo que el gobierno llama un acuerdo de precios y salarios. Sí. ¿Con qué expectativa llega la bancaria o el sindicalismo en general a esta negociación? ¿Se podrá hacer algo general así de este estilo? Mira, a mí me parece que es un tema, los precios, los salarios, pero me parece que limitarlo a precio y salario no sería correcto. Me parece que el proyecto de fondo del gobierno, y si es así, celebro que sea así, es la constitución de un Consejo Económico y Social que no solamente determine políticas en materia de precios y salarios, sino que también establezca bases de consenso sobre determinados temas para el crecimiento de la Argentina. Limitarse a precios y salarios sería un error. Así que aspiro a que esta convocatoria, precio y salario, sea una discusión, pero no sea la discusión. Me parece que la discusión tiene que ser integral. Claro.
Una pregunta más y después y después está Martín Gross para hacer una pregunta. Una pregunta más, Palazzo, que le hago yo particularmente. Lo corro de este tema de los precios y los salarios por un minuto. El sector de los bancos fue uno de los que durante la pandemia volvió a trabajar en la atención al público, ¿no? Con protocolos muy estrictos, pero volvieron a trabajar con atención con turnos, etcétera. ¿Cómo ve ese tema? ¿Se va a seguir con los turnos o vamos a volver a una normalidad o algo más parecido a lo que existía antes, cuando uno podía ir al banco cuando quería o cuando lo necesitaba? Yo creo que toda vez que el proceso de vacunación tenga un alto grado de aceptación y colocación de la vacuna, va a recobrar una normalidad. Por lo pronto no lo veo en los meses próximos o en los meses cercanos que se vuelva a la normalidad que vos me planteás. Me parece que se va a seguir trabajando con turnos y quizá algún tipo de operación se vaya soltando de a poco y de a una, pero normalidad es cuando haya un gran número de ciudadanos y ciudadanas que estén vacunados. Antes me parece que no. Sería un riesgo no solo para el trabajador, sino para toda la gente que va a los bancos, ¿no? Claro, ahí está Martín Gross para hacer una pregunta. Sí, buen día. Se conoció en las últimas horas que el 1 de abril empieza a regir la nueva ley de teletrabajo. ¿Qué opinión les merece la forma en que quedó reglamentada esta norma y cómo se aplicaría puntualmente en su sector? A mí me parece muy importante que los legisladores en la Argentina, y particularmente celebro que haya legisladores sindicales, entre ellos 2 de la Asociación Bancaria, que integran conmigo el Secretariado Nacional, hayan podido dar la discusión, el debate y la sanción de la ley que ha sido promulgada de teletrabajo. Es innegable que es una modalidad que ha impuesto la pandemia, que todos la esperábamos progresivamente de aquí a 5 años, pero esto se ha sucedido en cuestión de meses. Y hay que generar cuál es el ámbito en el que se trabaja bajo esa modalidad para generarle derecho a los trabajadores y derechos y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, quién se hace cargo de la conectividad, de las herramientas de trabajo, el proceso de desconexión digital que tiene que haber, la necesidad de la reversibilidad cuando el trabajador tenía un trabajo presencial y opta por esto, el tema de la voluntariedad. Me parece que son temas que tienen que estar expresados en una ley, porque si no es el libre albedrío, donde cuando es un trabajador versus una empresa la discusión de derechos que no están consagrados en una ley o en un convenio, difícilmente el trabajador puede obtener algún beneficio y van a ser siempre la imposición de la empresa. Así que a mí me parece bien la ley, por supuesto que nos hubiera gustado algunas cosas más, pero bueno, es una ley que ha puesto algún tipo de regulación a la actividad y después habrá que discutirlo en cada actividad cómo se implementa. En la nuestra es una de las que ha tenido teletrabajo, pero también los bancos son conscientes que ese teletrabajo, por más que uno a través de un teléfono, y te debe haber pasado cuando empezás y te van diciendo marque 1, marque 3, marque 5, llega un momento que te cansás, vos querés atención al público y no creo que vaya a haber una disminución de personal por un tiempo fuerte por el teletrabajo, sino que inclusive alguna gente que está en teletrabajo va a tener que volver a trabajar a la actividad para la atención presencial. Todavía hay mucho público que hace uso del servicio financiero que necesita de la atención presencial, ¿no? Claro. Por último, para eso le hago otra pregunta, una pregunta más política. Este año toca renovación de autoridades de CGT, ¿no? Se vencen los mandatos de la CGT. De la CGT. ¿Qué tipo de CGT espera usted? Por un lado, si es que va a haber solamente un secretario general o una conducción más colegiada, y la otra, ¿qué tipo de relación con el gobierno cree que va a tener la CGT en lo que viene? Mira, en principio todos anhelamos a recobrar una CGT que esté de acuerdo al estatuto, que tenga un secretario general, su composición, pero más allá de nombres y formatos, me parece que lo más importante para la CGT, que entre todos los dirigentes empecemos a construir un programa en donde la CGT pueda expresar qué piensa sobre las distintas actividades económicas, sociales, culturales de la Argentina, que no se limite a la discusión meramente reivindicativa y salarial, sino que aborde la agenda de los diversos temas que hacen a la nación argentina. Porque si no, vos la agenda se la dejás que la marquen las corporaciones. Y creo que el mundo se maneja por los estados que controlan, por la fuerza del capital y por la fuerza del trabajo, que es el ejercicio de la representación sindical que hace la CGT. En la medida en que construyamos un programa desde la CGT que pueda abarcar
un temario muy amplio. Después se discutirá quién es y bajo qué formato es el que mejor interprete ese programa. A mí me preocupa más eso que los nombres y el formato. Pero le tengo que preguntar sobre los nombres y el formato, porque es lo que se está discutiendo. Ahí usted ve la posibilidad de la continuidad de Daer, por ejemplo, o usted mismo también se mencionó como uno de los postulantes. No sé qué opinión tiene usted sobre eso. Hay muchos compañeros dirigentes que son muy capaces, que están en condiciones. Por ahí adelantar un nombre sería fijar posiciones y no lo haría. Hay muchos compañeros que tienen capacidades para ocupar ese cargo y creo que si nosotros discutimos los nombres antes que el programa nos equivocamos. Hay que discutir un programa y quién interprete ese programa después. Claro. Bueno, le agradecemos mucho el contacto, Palazzo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.